que voy a hacer en este caso es presentar pues, cuál es esa visión o cosmovisión que existe dentro de mi tradición, que es la islámica, respecto a el ser humano y la naturaleza. Que además ahí me ha recordado Mario, porque es como al final son lenguas semíticas, tanto el hebreo como el árabe, cuando le oigo le entiendo, ¿no? El taba, que es el sello, ¿no? Tabia. Ahí pone el insanu wa tabia, ser humano y la naturaleza, que es un neologismo. Se habla sobre todo el khalq, la creación, no la naturaleza, pero son... Bien, como digo en la introducción en mi artículo, hace décadas comenzaron a surgir pues, pensamientos, sobre todo filosóficos, respecto a reflexiones de cómo estaba actuando la mano del hombre en el mundo en el que vivimos, ¿no? Nuestra casa. Sin embargo, yo creo que eso, desde ciertos lugares del mundo, desgraciadamente ha sido un poco hipócrita en el sentido de que se proponen respuestas pragmáticas, en el sentido de que no se busca una solución por ese respeto a esa sacralidad de ese sello divino, sino simplemente porque como el ser humano quiere seguir viviendo bien, si ve que le están saliendo humedades en la casa, pues nosotros nos conformamos en pintar y no vamos realmente a solucionar lo que hay detrás. Mientras esté todo bonito, y este es el problema, no ver realmente qué hay detrás de esa creación como ese sello divino y como voy a hablar y voy a citar de esa huella de la misericordia de Dios en la creación. Entonces, lo primero que nos enseña, en este caso en la tradición islámica, lo primero que se enseña es a que el ser humano se conozca a sí mismo, incluso antes de conocer a Dios, porque uno debe saber quién es Él, cómo posicionarse en la existencia, para luego saber cómo interactuar con aquello que le rodea, ¿no? Desde la tierra que pisa, desde el árbol que contempla, desde las flores que huele, desde el cielo que contempla, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es aprender a conocerse a uno mismo para saber qué pieza es él dentro de ese ajedrez, por así decir, este tablero existencial, y qué puede o no puede hacer, ¿no? Y cómo puede interactuar con el resto. Y eso es lo que le enseña también en este caso desde la tradición islámica. ¿En qué modo cuál es mi posición, ¿no? ¿Qué papel juego yo en este tablero? ¿Es relevante, secundario, etcétera? Primero nos dice el Sagrado Corán en un versículo, una aleya, de que nosotros realmente ya formamos parte de esta naturaleza, por así decir. Y así dice el Corán: de ella, de la tierra, os hemos creado, a ella os devolveremos y de ella os sacaremos otra vez para el día de la resurrección. Este es un primer paso de autoconocimiento para decir, no miro a la naturaleza como yo soy un ente y la naturaleza es otra cosa, no. Yo ya formo parte de esta naturaleza porque el ser humano ha sido creado a partir de esa tierra. Luego tenemos otro texto. Esto, voy a hacer un pequeño paréntesis para quien no lo sepa. Todo lo que cree, piensa y practica el musulmán no se encuentra únicamente en el Corán. También existe lo que se llama una tradición profética, que se denominan hadices o dichos del profeta, que también forma parte de ese conjunto de enseñanzas de la revelación. Entonces, en uno de esos hadices, que además están... Si yo no hago referencia a nada, todo lo que digo, por muy raro que sea, es español. Es un hadiz. Hay que ir a la RAE y buscar lo que es. Bueno, antes de esto, normalmente dentro de la espiritualidad islámica
se habla de que el ser humano está compuesto, o la entidad del ser humano tiene 3 componentes. Un componente vegetal. ¿Por qué? Porque nuestro origen, como es una semilla que además dentro de la lengua árabe, el útero materno se le llama un campo preparado para el cultivo del ser humano, ¿no? Entonces se le llama el harth, ese útero, ese cultivo, ese campo de cultivo. Entonces tenemos esa componente vegetal porque somos como una planta. Se planta una semilla en un campo preparado para ese cultivo humano y surge un ser. Luego tenemos un elemento animal, que tenemos muchas cosas en común con los animales. Y en eso también hay, como luego haré referencia, y se ha hablado aquí de esos signos y esas señales que hay en la creación y que en el Corán habla de manera explícita de que existen. Dios ha dispuesto una serie de signos en la creación para que el ser humano reflexione, para que medite y sepa cómo interactuar. Esta parte animal no solo es desde un tema de vista biológico, de comer, reproducirse, sentir, sino también desde lo que se denomina esas bajas pasiones, ¿no? Esos deseos también que los animales tienen de una manera instintiva, del que se habla de la revelación como una guía que reciben los animales a través de la cual ellos saben cómo buscar su sustento, cómo reproducirse, cómo vivir en esa armonía tanto local, global y universal, pero también existe esa parte de deseos, de instintos, que en lo que nos enseña el Islam en este caso es no a negarlos, no a taparlos, sino a saber conducirlos correctamente. Y luego hay una parte angelical, que está representada en ese espíritu que todos albergamos y que nos lleva a ese plano trascendente. Pero tenemos esos 3 componentes: vegetal, animal, angelical. Aquí hay un hadith, un dicho del profeta del Islam, Mohammed, dice: Dios creó a Adán a partir de una mezcla de todas las tierras de este mundo. Así pues, los colores de la piel de los seres humanos vienen dados por los colores de la tierra. Unos son blancos, otros rojos, otros negros y otros de colores intermedios. Bueno, esto que pueden ver aquí, transmitido tal, son temas de bibliografías y sabios que recopilaron los dichos del profeta del Islam. También nos dice el Corán, y entre sus signos en los que meditar está la creación de los cielos y de la tierra y la diversidad de vuestras lenguas y de vuestros colores de piel. Ciertamente hay en ellos signos para quienes saben. También eso es un motivo, un signo de reflexión en el ser humano. Por lo tanto, desde un punto de vista de la creencia islámica, cualquier persona que se burla, se mofa, incluso insulta a otra persona por ser de otra raza, de otro color, ser alto, ser bajo, no solo transgrede su propia integridad moral, sino que además está burlándose del Creador, porque es Él quien ha conferido y ha dispuesto esta diversidad en el ser humano. Por lo tanto, como decía, me ha encantado la exposición de Óscar, de tener esa visión más allá de lo aparente, ¿no? De ir más allá. Y ahora hablaremos más. Pero aún así, esa diversidad que tiene que servir como elemento, objeto de meditación, de reflexión por parte del ser humano, nos dice el profeta en otro texto muy bonito lo siguiente: ciertamente Dios no se fija en vuestros cuerpos ni en vuestros aspectos, sino que se fija en vuestros corazones y en vuestras obras. ¿Qué significa no se fija? No tiene en cuenta si uno es negro, blanco, amarillo, verde, azul, lo que pueda ser, ni nuestro aspecto físico, alto, bajo, mucha melena, porque además es algo que viene conferido por Dios, sino que Dios tiene en cuenta ese libre albedrío que ha concedido al ser humano y empieza hablando del corazón, porque el corazón, según nuestra tradición, es el motor que genera toda nuestra identidad, nuestro pensar, nuestras voluntades, nuestros pensamientos. Y es nuestro cuerpo quien traduce
lo que ocurre en ese motor. Lo que decimos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que cogemos, ¿no? Las acciones, todo eso el cuerpo traduce lo que hay en el corazón del ser humano. Entonces, en el Islam, esto se estudia mucho en la espiritualidad islámica, se hace mucho hincapié en lo que se llama, en árabe, af'al al-qulub, es los actos del corazón. Porque un corazón, además hay otro dicho del profeta, la pasea con el que dice, en el cuerpo hay un pedazo de carne, se refiere al corazón, si está bien, todo el cuerpo estará bien. Pero si ese pedazo de carne se corrompe, todo el cuerpo se corromperá. Entonces se podría tener dos lecturas, desde el punto de vista médico y desde un punto de vista trascendente. Entonces, si mi corazón es corrupto, está corrompido, pues lo que diga será corrupto, lo que haga será corrupto y mis pensamientos serán corruptos también. Entonces se trabaja mucho lo que se llama en árabe la purificación del corazón para que nuestras acciones sean puras, sean luminosas. Entonces, esa es la creación, pero lo que realmente le importa a Dios, porque luego es lo que va a importar en nuestro día a día, es nuestras obras. Y la creación como un objeto de meditación y reflexión de aspectos trascendentes. Bien, ahora vamos a este punto que es lo que nos enseña el Islam. ¿Cuál es, según la tradición islámica, la función o el objetivo por el que el ser humano está en este mundo? El Islam nos enseña que el ser humano ha sido dispuesto en este mundo por dos objetivos principales: adorar y servir a Dios. Y este es otro tema también muy, muy amplio, porque el concepto de lo que se llama en árabe la ibada, la servidumbre, la adoración, es muy amplio, muy amplio. Y luego otro punto que esto es español, el jalifa es español, está en la RAE, ahora lo voy a explicar. Ser el jalifa o el regente de Dios en el mundo. Y ahora voy a explicar qué significa. Primero, tenemos una ley en un versículo del Corán que hace referencia a esa primera tarea, ¿no? Y dice Dios: no he creado a los genios ni a los seres humanos sino para que me sirvan. Los genios, que en árabe se llama jinn, digamos, son unos seres que conviven, no es el genio de la lámpara, de Aladín, pero sí unos seres que son anteriores al ser humano y que conviven con nosotros, pero que desconocemos muchas cosas de ellos y que tampoco se nos pide entrar en ese mundo a conocerlo. Existen y nada más. Y respecto al otro punto, tenemos una ley del Corán que dice: y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a disponer a un jalifa en la tierra. Los ángeles preguntaron: ¿acaso vas a disponer en ella a quien la corrompa y derrame la sangre, siendo que nosotros celebramos tus alabanzas y te santificamos? A lo que Dios les dijo: yo sé lo que vosotros no sabéis. Entonces, los propios ángeles, como comentan los ulemas, los sabios del Islam, en base a esos seres anteriores que Dios creó, que vieron que habían corrompido la tierra, y dijeron: ¿acaso vas a poner a otro ser más que va a corromper, va a derramar la sangre? Y él les dijo: yo sé lo que vosotros no sabéis. Es decir, van a venir de entre esas criaturas, aunque puede que haya gente que haga el mal, sí que va a haber gente que va a estar muy cerca de esa iluminación. Dice el Corán: hemos honrado a los descendientes de Adán. Esta es una locución nominal que utiliza el Corán para hablar del ser humano, los descendientes de Adán. Hemos honrado a los descendientes de Adán y les hemos facilitado los medios para desplazarse por tierra y por mar. Les hemos proveído de todo lo bueno, les hemos favorecido marcadamente sobre muchas otras criaturas. ¿Esto qué significa? Significa que aunque todo cuanto existe es una creación del Altísimo, sí que es cierto que Dios ha favorecido a este ser, al ser humano, por encima de todas las criaturas. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, tiene que llevar a cabo dos tareas en este mundo. Los animales, como ahora veremos, forman parte de unos signos, unos símbolos, pero el ser humano se le ha conferido una tarea. Por lo tanto, no solo le ha favorecido en muchas cosas, otorgándole un espíritu, otorgándole un raciocinio,
sino que ahora lo veremos, ha puesto todo cuanto existe a su servicio para que pueda llevar a cabo esa tarea. Bien, ahora voy a explicar concretamente qué significa que el ser humano sea un jalifa, un regente. En la RAE, en español tenemos el término califa, que es como el máximo exponente político de una comunidad musulmana, y luego está el jalifa. El jalifa vendría a ser como un vicario, un regente. Pero, sobre todo en los que es libros de mística islámica, cuando se nos habla de ese jalifato, no califato, ese jilafa, hablan de cómo el ser humano, cuando purifica su ego, se quita, se revelan esos velos que no le hacen ver y contemplar realidad divina, es cuando esa persona deviene un receptor, de la luz divina, de esa misericordia, y luego lo emite. Entonces se convierte en ese jalifa, un regente que a través de su práctica, una vez ha purificado su ego de todos los vicios y todos los defectos que tenemos, y ha quitado esos velos, llega a esa contemplación y todo cuanto él hace es luz. Por lo tanto, se convierte en ese regente. Es decir, alguien a través del cual, a pesar de nuestras limitaciones y carencias, es una lámpara divina con el que invita a otra gente a ese desvelo, a que pueda contemplar. Y por eso Dios, como he dicho, pone al servicio del ser humano todo cuanto existe para que lleve a cabo esa función. Dice el Corán: ¿acaso no habéis reparado en que Dios ha puesto a vuestro servicio todo cuanto hay en la tierra y os ha colmado externa e internamente de sus dádivas? Es decir, no solo nos ha colmado con esos regalos externos, ¿no?, del poder comer, beber, contemplar, las luces, los colores, sensaciones, sino también interno, el espíritu, los estados del espíritu, los sentimientos, las emociones. Esos son los dones externos e internos. Aquí también unas aleyas muy bonitas del Corán. Dice: ¿os habéis parado a pensar en vuestra siembra? ¿La sembráis vosotros o somos nosotros sus sembradores? Si quisiéramos, haríamos de vuestro campo paja seca e iríais lamentándoos. ¿Y os habéis parado a pensar en el agua que bebéis? ¿La hacéis bajar de las nubes o somos nosotros quienes la hacemos bajar? Si hubiésemos querido, la habríamos hecho salobre. ¿Por qué, pues, no dais las gracias? ¿Os habéis parado a pensar en el fuego que encendéis? ¿Habéis hecho crecer vosotros el árbol que lo alimenta o somos nosotros quienes lo hacemos crecer? Nosotros hemos hecho de ello un recuerdo y una utilidad. Es aquí donde habla de los signos, es decir, el agua, el árbol, todo cuanto el ser humano tiene a su disposición, no solo encuentra una utilidad para su día a día, sino que habla de ese recuerdo. En ello hay un recuerdo, un elemento para la reflexión. Glorifica pues el nombre de tu Señor, el inconmensurable, pues no juro por la posición de las estrellas, y que en verdad es un juramento grandioso si supierais. Y la verdad, yo recuerdo uno de mis maestros, dijo una cosa que me dejó, desde que lo dijo me ha dejado sorprendido, y es verdad, ¿no? Nos dijo: cuando uno se para a detener realmente y nos analizamos a nosotros mismos, realmente ve que el ser humano es una anomalía, es algo extraño en la naturaleza del ser humano, porque no responde al resto de cánones de la naturaleza. Es decir, la naturaleza por sí misma podría vivir tranquila, y con el COVID hemos visto que ha descansado, la naturaleza ha descansado del ser humano en este periodo de COVID. Yo recuerdo en Valencia, que vivo en Valencia capital, durante la cuarentena y todo esto, escuchar más pájaros y ver animales. Es que realmente es una llamada de la naturaleza hacia nosotros. Y realmente el ser humano, la naturaleza no necesita del ser humano para nada, pero el ser humano sí que precisa de la naturaleza, de todo cuanto hay en ella. Entonces, como dice el Corán aquí, ha aparecido la corrupción en la tierra y en los mares como consecuencia de las acciones de los seres humanos. Y luego aquí, otras aleyas que nos hablan de esa moderación que uno debe tener a la hora de
No porque Dios ha puesto al ser humano a su servicio todo cuanto tiene, puede hacer el uso que él quiera de las cosas, no. Tiene que hacer un uso moderado y responsable. Dice el Corán: comed y bebed con mesura, ya que Dios no ama a los derrochadores. Este es hadith muy bonito. El peor recipiente que el ser humano puede llenar es su estómago. Y es verdad, es verdad. Puede llenar la hucha, todo está bien. El ser humano debe comer la cantidad de comida que le ayude a tenerse en pie, es decir, aquello que necesite para su vida. Pero si necesita comer más, que haga en su estómago 1/3 para la comida, 1/3 la bebida, y literalmente dice wa thuluthan li nafasi. Otro tercio vacío, que nos pasa cuando nos saciamos que no podemos ni respirar, ¿no? Entonces, 1/3 para la comida, 1/3 para el líquido y otro tercio para que el estómago pueda hacer su... Y otro hadith que dice: somos una comunidad que solo comemos cuando tenemos hambre y cuando comemos no nos saciamos. Entonces buscar, claro, cuando estamos en un sistema que busca lo contrario es cuanto más comas, porque al final es un tema de dinero, el de comer, consumir, 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 pues donde viene luego esa corrupción, primero en nuestro propio cuerpo y luego en la de los, y luego las consecuencias que tienen. Otro hadith muy bonito: en una casa la primera cama es para los esposos, la segunda es para los hijos, la tercera es para el huésped y la cuarta es para el demonio. Es decir, es el derroche. Cuando hay gente que tiene palacetes, 40 habitaciones, 17 cuartos de baños. Cuando yo me acuerdo cuando iba al pueblo de mi padre y tenían, pues el servicio era una caseta, porque para esconderte de hacer tus necesidades, pero eran la tierra, no había ni baños en las casas, ¿no? Entonces, es bueno que uno tiene su cama, el de sus hijos, como buen huésped, si viene alguien recibe a un amigo, un hermano, pero el derroche por derrochar, no tener 40 habitaciones, no. Aquí también hablo como el profeta Mohammed, la pasa con él, como modelo, en este caso nuestra tradición, de la persona que puso en práctica esa revelación que fue el Corán. Un hadith muy bonito que dijo: yo sé de una piedra en la Meca antes de que yo fuese enviado como profeta que me saludaba, y a día de hoy sé dónde se encuentra esa piedra. Es muy bonito de cómo Dios, que ya le había elegido para ese profetismo, le daba esas señales, ¿no? A través de la naturaleza, ¿no? Como me ha encantado también lo que había hablado Armando, ¿no? De esa... que al final yo creo que es lo más sencillo y lo más sagrado en sí. El primer contacto que uno tiene incluso con la tierra por la que pisa, ¿no? La tierra con la que pisa. Y hay otra historia que quería contar muy bonita, que cuenta que cuando el profeta, la primera comunidad de musulmanes estaban en Meca, tuvo que dejar Meca e emigrar a Medina. Allí se construyó la primera mezquita, y al principio el profeta hacía el sermón del viernes sobre un tronco de palmera, un tronco cortado, se subía ahí para que le viesen y hacía su oratoria. Cuando empezó a crecer la comunidad, pues necesitó un sitio como un púlpito, un al-mimbar, que es español, al-mimbar es un púlpito, para que estuviese más alto y le viese, porque había más gente y necesitaban escucharle, ¿no? Entonces un viernes, él estaba haciendo su sermón del viernes en la mezquita y empezó a escuchar unos sollozos, como de un niño o algo, una cría de algo. Entonces se dio cuenta que esos sollozos venían del tronco de palmera, de ese tronco de palmera. Entonces bajó y se acercó y luego se dirigió a los suyos y dijo: este tronco de palmera se ha puesto a llorar porque ya no siente el recuerdo de Dios. Por aquel que es dueño de mi vida os digo que si no hubiese bajado, este tronco estaría sollozando hasta el día del juicio. Después ordenó que el tronco de palmera fuese enterrado bajo su nuevo púlpito sobre el que hacía el sermón los viernes. Entonces, cómo a través de ese milagro, hablan los sabios del Islam, quiso mostrar a los creyentes esa manifestación de esa misericordia, que es ese tronco, porque claro, él sostenía los pies del profeta sobre el que daba ese recuerdo, ¿no?, de lo divino, y ya había perdido ese contacto, ¿no?
También, desde nuestra tradición islámica, se nos enseña que el ser humano es probado en este mundo y se le va a pedir cuentas por lo que hace. Dice el Corán: Dios es quien ha creado los cielos y la tierra y ha hecho bajar agua del cielo mediante la cual ha sacado frutos para sustentaros. Ha sujetado a vuestro servicio los barcos para que por su orden surquen el mar. Ha sujetado a vuestros servicios los ríos. Ha sujetado a vuestro servicio el sol y la luna que siguen un curso. Ha sujetado a vuestro servicio la noche y el día. Os ha dado de todo, no de toco, de todo cuanto le habéis pedido. Si os pusierais a contar las dádivas de Dios, no podríais enumerarlas. El ser humano es ciertamente muy injusto, muy desagradecido. Desagradecido con Dios, porque realmente no agradece todo lo que ha recibido por su parte, e injusto consigo mismo porque hace un uso no responsable de lo que Él le ha dado, y por lo tanto se perjudica a sí mismo, perjudica a los demás y perjudica ese medio ambiente, por así decir, que es el que sostiene su vida. Este es un tema también muy extenso, muy bonito, que se estudia en el Islam y que además se habla de manera muy explícita en el Corán sobre los signos que Dios ha dispuesto en la creación. Es decir, no solo Dios ha creado un sistema armonioso, universal, sino que en cada cosa que Él ha creado, desde lo más grande a lo más pequeño, hay un signo, hay un objeto de reflexión, de meditación que tiene que ver con la divinidad absoluta. Dice el Corán: ciertamente en la creación de los cielos y de la tierra y en la alternancia de la noche y el día hay signos para los perspicaces. Aquí hay una expresión muy bonita en el Corán que se llama ulul albab. Albab es plural de lub. El lub en árabe es el centro de algo. Por ejemplo, el lub de un fruto es la semilla. El lub del pan es la miga. Entonces, ulul albab son aquellos que buscan el interior de algo, la esencia. No se quedan con la cáscara, sino que van más allá, ¿no? Hay una máxima en el Islam que dice: no puede conocerse la esencia de Dios. Sin embargo, se puede llegar a conocer a Dios a través de sus atributos que se han manifestado en la creación. Porque todo cuanto vemos no solo viene de Él, sino que en todo cuanto nos rodea y en nosotros mismos se manifiestan esos atributos suyos. Y aquí dice el Corán: les mostraremos nuestros signos allá donde alcance su vista y en ellos mismos para que así se den cuenta de la realidad y la conozcan. Aquí la palabra por la que solo la quería poner, el afaq, en árabe el ufuq es el techo, pero también puede significar el horizonte, el ufuq. Entonces significa allá donde mira el ser humano, con su ojo donde pueda llegar, es decir, las estrellas, porque ya necesitamos de telescopios, pero allá donde mira el ser humano, donde alcance su vista, allí Dios le va a mostrar sus signos, wa fi anfusihim, y en ellos mismos. Todo cuanto nos rodea, ya sea más lejano o más cercano, Dios nos muestra esos signos. Y aquí yo recuerdo unas palabras de otro maestro mío, también me encantaron en su día, que nos dijo que llegó un momento que con el cientificismo la ciencia quería como demostrar de que ella iba a descubrir todos los secretos de la creación, ¿no? Vamos a pasar de toda esta mitología, todas estas fantasías, leyendas, etcétera, y la ciencia va a ser la reina que va a descubrir todos los secretos. Y realmente, desde un punto de vista únicamente material, cuando el ser humano ha inventado máquinas que le han permitido ver más allá de lo que ve su ojo, tanto en lo lejos, en lo externo como en lo interior, se ha dado cuenta que hay universos. Incluso en uno mismo hay universos. Por eso dice: le mostraremos nuestros signos allá donde alcance su vista y en ellos mismos, para que se den cuenta de cuál es la realidad. Y aquí,
que buscaba un ejemplo y lo he cogido del Guernica. Tenía una cita hace 47 años, ya he podido cumplir con ella. Estuve ayer en el Reina Sofía viendo el Guernica y lo voy a utilizar para lo que llaman los sabios en el Islam los 4 niveles de percepción, con 4 verbos, que es el verbo ver, el verbo mirar, observar y contemplar. Entonces los 2 primeros son inmanentes de este mundo, ver y mirar. Un animal puede ver, tiene el sentido de la vista, ve, incluso mirar. Pero únicamente Dios ha concedido, por eso le ha favorecido a otras criaturas con la acción de poder observar y poder contemplar. Entonces, estaba pensando, digo, ¿qué ejemplo utilizaré? Y digo, con el Guernica. Tú puedes ir por, como iba yo ayer, en el Reina Sofía, que no he ido nunca, y entonces vi que estaba en esa sala. Entonces, quien tiene el sentido de la vista ve que está situado allí. Cuando lo miras, pues ves unas formas, ves un tamaño, ves unos colores, unas tonalidades, etc. Cuando observas, ¿qué observas? Ves un arte muy propio de Picasso, ves su composición, temas que tienen que ver con el arte, etcétera, etcétera, y observas sobre todo en la obra, digamos, más relativa al estilo artístico del artista, ¿no? Esa es la parte de observar cómo ha sido ese trabajo, ese proceso del artista. Y luego la contemplación vendría a ser qué es lo que uno siente cuando ve un cuadro como el Guernica. Y yo ayer lo pensaba, ¿no? Aparte de mis análisis propios que hacía, tanto artísticos como existenciales, con lo que supuso aquello, ¿no? Que el bombardeo nazi en la ciudad vasca de Guernica. No alguien que haya sufrido en sus carnes un bombardeo. Aunque solo fuese un cuadro, que no es una foto real, le conmueve porque él ya ha contemplado, desgraciadamente, que es un bombardeo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con la creación, por cuanto nos rodea. Podemos ver, miramos, pero nunca nos detenemos a observar y menos contemplar. Luego aquí el Corán nos informa también que los animales, que en sí también son objeto de meditación y de reflexión, conforman comunidades como los seres humanos. Dice el Corán, no hay animal en la tierra, ni ave que vuele con sus alas, que no constituyan comunidades como vosotros. Y la verdad que aquí surge otro tema también muy bonito, y Armando ha hecho referencia a este tema. Yo creo que es un fenómeno que existe en todas las culturas, ¿no? ¿Cuántas veces encontramos en literatura de todo el mundo cómo se han utilizado los animales como paralelos a formas de ser, ¿no? El lobo feroz y Caperucita, ¿no? De formas de ser del ser humano, ¿no? Todas las culturas existe ese fenómeno de buscar un paralelo de una actitud humana con un animal, ¿no? El lobo, el león. Recuerdo un chico pakistaní, por ejemplo, en pakistaní dicen fulani. Nosotros decimos, ¿has visto a fulano? En pakistaní dice fulani, que es del árabe fulán. Está fulán, cuando no quieres decir a alguien, o no te acuerdas, vi a fulano. Si es el segundo es mengano, mancán y luego zutano también. Fulán, mancán o azután. Entonces hay un dicho, cuando vino esa invasión británica, que era todo un territorio completo, en India, Pakistán, todo eso era un mismo país, ¿no? Me comentó un chico pakistaní que había un dirigente pakistaní al que parte de su gobierno le decía que tenía que acordar y llegar a la paz con los británicos, ¿no? Y que dejasen que entrasen y tal, ¿no? Entonces dijo, prefiero vivir 100 años con un león que un día con un zorro. Entonces, claro, nos hablaba de ese león, aunque es salvaje, pero es leal. Un león es leal, ¿no? Y un zorro, pues te busca, ¿no? Esa asimilación que haya hecho el ser humano, ¿no? Entre actitudes humanas y
y cree haber encontrado su símil, ¿no?, en un animal en concreto. Y eso, yo creo que hasta en el día a día, desde lo más literario a lo más barrio bajero, se utilizan estas cosas, ¿no? Otro punto muy importante nos enseña en este caso el Islam, cómo se manifiesta la inconmensurable misericordia de Dios en la creación, en todo lo que Él ha creado. Este es un texto que voy a sacar ahora, es precioso. Dice el profeta: Dios dividió su misericordia en 100 partes cuando creó la creación. Luego se reservó 99 partes para el día del juicio e hizo descender una parte de su misericordia a la tierra. Es con esta parte con la que las criaturas se tratan y es gracias a ella con la que los animales evitan chafar con su pezuña a sus crías. Entonces, imaginémonos, es una forma de hablar, ¿no?, de cómo Dios reserva el infinitamente misericordioso, toma una ínfima parte, y cuando tanto en el Corán o en los hadices se habla de que descendió, significa que la dispone en un sistema. Porque también habla el Corán de que Dios descendió una serie de animales. No significa que los descendió del cielo, sino que dispuso una serie de animales en el mundo, ¿no? Entonces podríamos hablar incluso de esa genética de la misericordia, porque no hay animal. Yo a veces me sorprendo de vídeos que hay por internet de que recuerdo uno que cae un gato en un puerto y un perro se lanza e intenta por debajo ayudarle para que ese gato, y uno piensa, bueno, desde un punto de vista evolutivo, el perro le diría, ay, te mueres, pero cómo instintivamente con esa genética de la misericordia el perro, porque no es algo racional, el perro no piensa y se detiene ahí a filosofear a ver si el gato me traiciona, ¿no? Se lanza y salva a ese gato del agua, ¿no? Entonces, yo utilizo esta fórmula de hablar de la genética de la misericordia. Entonces, el ser humano, tal y como se enseña dentro de la tradición islámica, no solo también alberga en su interior esa genética de la misericordia, sino que trabajando esa parte espiritual de ir purificando su ego, su alma, digamos que amplía sus capacidades para esa recepción de la misericordia de Dios. Porque Dios no da esa luz a una persona que es injusta, que es corrupta. Entonces no solo no sería justo, sino que corrompería esa luz. Entonces, en este caso, el ser humano tiene esa responsabilidad hacia todo cuanto existe, en este caso los animales. Entonces, desde esa legislación, que en el Islam se llama la legislación islámica, la Sharia, habla de los derechos que tienen los animales como criaturas de Dios. Eso, los animales son... Nosotros solo podemos distinguirnos por aquello que nos ha distinguido Dios. Por ejemplo, también se aconseja que se haga el mínimo daño al animal cuando incluso se sacrifica, se degüella para su consumo, hacer el mínimo daño posible. Hacer un uso responsable, incluso, por ejemplo, en los lavados que se llaman las abluciones, el profeta dice, aunque estés en un río metido en el Amazonas, también sé moderado a la hora de coger agua, y no porque estás en el Amazonas puedes estar ahí, no. Ese uso moderado. Entonces yo hablo de esa ética espiritual implantada. Hay una ética espiritual, una ética de la misericordia. Aquí voy, como ya creo que ya... Hay un hadith que dice, quienes tratan con misericordia a los demás serán tratados con misericordia por el misericordioso. Sed misericordiosos con quien está en la tierra, y aquel que está en el cielo será misericordioso con vosotros. Un hadith, en toda manifestación de vida hay una recompensa. Es decir, en todo aquello que tenga un buen trato o un mal trato, en cualquier manifestación de vida, Dios lo tendrá en cuenta positiva o negativamente. Y eso, el profeta prohibió que se torturasen a los animales, o se utilizasen como diana, o
prohibió que se les golpease en la cara o se les marcase en la cara con fuego. Y esto para acabar, en una ocasión el profeta Mohammed entró en un huerto vallado en el que se encontraba un camello. Él se acercó al animal, le tomó por la cabeza y le acarició, y después se dirigió a la gente y preguntó: ¿de quién es este camello? Uno de los presentes dijo: yo, mensajero de Dios. El profeta le dijo: este camello ha venido a mí llorando y lamentándose de que le maltratas y de que no le alimentas correctamente. Entonces también como él, como personaje trascendente y ese contacto, traduce ese sentimiento de que no solo es una criatura que siente, sino que además como jalifa está obligado, no solo el creyente, sino la persona, a tratar correctamente a ese animal que Dios ha puesto a su servicio para su propio interés. Pues nada más, eso es todo. Muchas gracias.